¿Por qué y de quién los australianos construyen tantas vallas? Hay rumores en Internet de que esconden cosas absolutamente terribles detrás de ellos. El acceso al centro de la Tierra, un pasaje secreto a la Antártida, una ciudad de nazis fugitivos, Nueva Suabia y criaturas del tamaño de un edificio de 5 pisos. En resumen, mínimo el borde de la Tierra plana. Pero, ¿qué hay realmente detrás de la valla en Australia? Hablaremos de esto ahora mismo. ¿Nos fuimos? ¿Qué se esconde detrás de la valla? Para que entiendan la magnitud del problema, solo en las 2 vallas más grandes de Australia, que miden más de 3 y 5 mil kilómetros, el gobierno gasta alrededor de $7 millones al año, y la multa por no cerrar la puerta para los residentes locales puede llegar hasta 2.500. Inicialmente, la razón para construir las vallas era simple. Fueron erigidas para protegerse de los conejos, que invadieron el estado de Australia Occidental a finales del siglo. Inicialmente, solo protegían este territorio. Los conejos fueron introducidos en Australia en el año 1859 por los colonos. En total, solo 24 individuos. Pero los conejos superaron todas las expectativas sobre su capacidad de reproducción, y en 50 años, según las estimaciones más audaces, lograron acumular 600 millones de individuos, ocupando todo el territorio del continente. El golpe principal fue a la vegetación, que servía de alimento para las especies locales de animales, lo que a su vez llevó a la extinción de muchos pequeños animales australianos. Además, debido a los conejos, desaparecieron bosques enteros, ya que estos animales voraces destruyeron completamente los brotes jóvenes. Por lo tanto, si miras un mapa o imágenes satelitales de la Madre desde el espacio, los vastos territorios desérticos son en parte el resultado de la actividad de millones de conejos. Esta no fue la primera ni la última vez que a la humanidad le faltó cerebro para entender que no se pueden introducir nuevas especies de animales donde puedan interferir con las cadenas alimentarias naturales. Pero había que hacer algo. Y comenzaron con la cerca. Cruza prácticamente todo el mapa de Australia, pasando por diversos paisajes desde desiertos arenosos hasta colinas pintorescas, y es una de las mayores estructuras artificiales del mundo. Inicialmente, la altura de la cerca era solo de 91 centímetros, pero los conejos saltarines rápidamente demostraron que la barrera tendría que ser elevada, por lo que se añadió alambre de púas. Es importante destacar que durante la construcción de la cerca hubo conflictos con los aborígenes, ya que las barreras atravesaban sus tierras tradicionales. La simple construcción de la cerca no fue suficiente para resolver el problema. Era necesario mantenerla y disparar a los animales dañinos que a veces lograban atravesar la barrera. Los conejos no solo saltan alto, sino que también son muy buenos haciendo túneles. Además, los australianos notaron que la valla contenía canguros, emus y perros dingo. Y esto fue una buena noticia para los granjeros, a quienes constantemente les robaban las ovejas criadas atacando al rebaño. En la lotería de la caza, los perros dingo matan muchas más ovejas de las que pueden comer. Una pequeña manada de dingos puede matar decenas de ovejas en una noche. La lucha contra los perros comenzó desde el principio de la colonización de Australia, cuando las primeras ovejas fueron traídas al continente. La lucha contra los dingos se dificulta por su estilo de vida nocturno. Se esconden de día y solo cazan de noche. Usaron trampas, redes de caza, dispararon y envenenaron a los depredadores. A finales de siglo, los granjeros del estado de Nueva Gales del Sur gastaban varias toneladas de estricnina venenosa cada año para luchar contra los perros salvajes. Se pagaba una recompensa de 2 chelines por cada animal muerto, XTAT. Ahora se paga hasta $100 australianos por cada perro muerto en los suburbios. Pero todas estas medidas resultaron ser insuficientemente efectivas. En poco tiempo, la población de dingo se multiplicó por 100, amenazando gravemente al ganado. Entonces los granjeros añadieron alambre de púas y para 1958 decidieron unir fuerzas. Con el tiempo, las vallas dispersas se unieron en una enorme cerca. Al principio, vigilantes en torres patrullaban el perímetro de la valla, limpiaban una franja a lo largo de la valla, cortaban vegetación en ambos lados, revisaban trampas y se aseguraban que las puertas, cada 32 kilómetros, estuvieran cerradas. Con el tiempo, los camellos también se convirtieron en un problema. Con la llegada de los vehículos, los camellos de patrulla fueron liberados, lo que llevó a su multiplicación y se convirtieron en una amenaza adicional para el ecosistema. Actualmente la patrulla usa vehículos todoterreno y cuatrimotos, y no desprecian las tecnologías modernas. Por ejemplo,
una valla virtual que protege con éxito a los animales de los choques con los coches. Tasmania, estado australiano, es uno de los mejores del país en calidad de carreteras. Los científicos están desarrollando una barrera de carretera virtual compuesta por bloques de señalización colocados a 2,5 metros de la tierra y que emiten señales de advertencia de sonido y luz. Durante 3 años de pruebas, gracias a esta barrera virtual, el Estado ha logrado reducir el número de colisiones de animales con vehículos en un 50%, es decir, salvar la vida de aproximadamente 200 wombats, possums y otros representantes de la fauna australiana. Las barreras virtuales resultaron ser mucho más efectivas y, lo que es igualmente importante, mucho más baratas que los signos de tráfico, los baches de velocidad y los cruces especiales que existían antes. Estos sistemas innovadores son fáciles de instalar y extienden su efecto a grandes tramos de carretera. Así que las tecnologías de protección también se aplican en este ámbito. Por no hablar de las tecnologías digitales, para el momento de la construcción de la enorme valla, los australianos parecían haber adquirido una dependencia caótica de las barreras. Juzguen ustedes mismos. Además de las enormes vallas para los animales grandes, los australianos han añadido letreros que dicen «Prohibida la entrada a animales» y reservorios de agua. Esta vez para protegerse de las medusas de caja. En Europa, estos anfibios están al borde de la extinción, pero recientemente fueron introducidos en Australia. Al igual que los conejos en su día, las ranas se multiplicaron rápidamente, llenaron el estado de Queensland y ahora han lanzado una invasión al noroeste. Por ejemplo, allí se encuentra el Parque Nacional en la península de Cobourg. Los científicos temen que se repita la historia y muchas especies de insectos y pequeños animales sean exterminadas. Un cerco de 9 kilómetros debería detener el avance de los jabalíes que cruzará el estrecho. Las ranas de caña no saltan, pero cavan madrigueras profundas. Por eso, una pared de concreto de poco más de medio metro debe estar casi tan enterrada en el suelo. ¿A quién más crees que se protegieron los australianos? Otra pared no es muy grandiosa, con una longitud de solo 44 kilómetros, pero es muy alta, hasta 3 metros. Rodea el Parque Nacional New Haven. La pared tiene como objetivo ser una barrera para los gatos salvajes, que también fueron introducidos en el continente. Algunos gatos escaparon de los granjeros australianos y se multiplicaron a 12 millones de individuos. Se estima que los gatos salvajes matan más de 3 millones de aves, reptiles y mamíferos alrededor de 2.000 por minuto cada día. Los biólogos anualmente suman los tristes totales de la increíble cantidad de gatos. Se cree que precisamente por su culpa, 27 especies de animales han muerto. Finalmente, en 1898 se erigió una cerca y ahora la situación con los gatos se ha apaciguado. Hay un resultado triste, incluso aterrador, de todas estas cercas y barreras. De hecho, muchos animales se ven privados de la posibilidad de migrar libremente por el continente, y alguien necesita buscar nuevos lugares para alimentarse o huir de los desastres naturales. A lo largo de la cerca, se observan los huesos de animales como dingos, canguros y otros que quedan atrapados en la red. Este conjunto de problemas, desde conejos hasta gatos, no es el más crucial en esencia. Es crucial que la construcción de cercas se haya vuelto una interferencia en la selección natural. Ahora, por un lado del cerco, los depredadores reinan sin restricciones y por el otro, protegidas por las personas, se multiplican las especies de pasto. Además, esta barrera de hierro ha afectado la evolución del canguro. Los científicos han notado que los canguros que están protegidos por la cerca y no necesitan huir de los dingos, crecen mucho más lentamente. Muchas generaciones de canguros tenían el estímulo de crecer rápidamente y ser fuertes para resistir a los perros dingo o huir de ellos. Pero ahora, al sureste de la valla, solo quedan zorros, por lo que en un futuro lejano, tal vez el canguro protegido decida no crecer más grande que un zorro. Y si ahora se quitan las vallas en toda Australia, los depredadores simplemente barrerán a los desprevenidos que han vivido en seguridad durante décadas. Todos estos conejos, gatos y sapos son solo una pequeña parte de los problemas con la fauna que pueden surgir en el futuro. En el ejemplo de los conejos, se observa cómo la reproducción descontrolada de una especie puede impactar a todo un continente. Imagina si en territorios de Europa o Asia, las personas hubieran confinado ciertas especies de animales. ¿Quién sabe qué bosques o especies de animales no tendríamos ahora? Hay otro cambio notable relacionado con la valla. En sus diferentes lados no solo difieren los animales y la cantidad de plantas, sino incluso el paisaje,
específicamente la forma de las dunas de arena. Los científicos lo explican como el efecto dominó. Al sur de la valla, la población de dingos se redujo drásticamente. En ausencia de dingos en estas regiones, la cantidad de especies invasoras de zorros y gatos salvajes ha aumentado drásticamente. Como resultado, la población de pequeños roedores y marsupiales ha decrecido. Estos animales se alimentaban de semillas de plantas y pequeños arbustos, que sin ellos comenzaron a crecer en mayor cantidad. Los arbustos que crecieron permitieron sobrevivir a las plantas de túnel, como el yam o los shinniks. La vegetación que apareció fortaleció la integridad estructural de las dunas de arena y afectó su movimiento bajo la acción del viento. Como resultado, las dunas al sur de la valla se volvieron más altas con el tiempo y adquirieron una forma diferente. Es probable que en un par de décadas los gusanos se establezcan en estas dunas. La valla australiana incluso tuvo su papel en una película llamada Rabbit Proof Fence. Fence se refiere precisamente a la valla. Según la trama, en 1931, 3 niñas aborígenes australianas escapan de un asentamiento severo para reunirse con su madre. Tienen que caminar a lo largo de esa misma valla durante varias semanas. Además de la cuestión de la barrera, los australianos tenían otro problema serio con los animales. Y no solo con los animales, sino con su actual símbolo nacional, el emu. Después del final de la Primera Guerra Mundial, muchos veteranos australianos recibieron permiso de las autoridades para dedicarse a la agricultura. Se les asignaron tierras desocupadas en el oeste del país, y el trigo fue designado como el principal cultivo agrícola. Para proteger los cultivos de los conejos salvajes, se instalaron cercas de varios kilómetros. Pero surgió otra amenaza. Hasta la Gran Depresión, los miles de agricultores no perturbaban al gobierno. Todo estaba estable. Pero pronto, el país fue golpeado por el colapso de la bolsa, que comenzó en Estados Unidos. En el continente, surgió riesgo de hambruna, y el gobierno australiano solicitó a los agricultores aumentar drásticamente el suministro de cereales. Para hacer esto, fue necesario cultivar tierras lejanas de las concentraciones de personas. Afortunadamente, el gobierno otorgó subsidios. Se cultivaron tierras adicionales, aumentando significativamente los rendimientos. Sin embargo, en lugar de los subsidios prometidos, llegaron las emu. Cada año después de esta etapa de apareamiento, las aves migraban desde las regiones centrales hacia la costa. Y allí, en su camino habitual, aparecieron las mismas primeras barreras antirrollos. Las aves grandes fácilmente atravesaban las débiles barreras, y alrededor de 20.000 emus terminaron en los campos de los granjeros, disfrutando de un libre pastoreo en los ricos campos de grano, lo que, por supuesto, causó un daño irreparable a la futura cosecha. Los granjeros lucharon contra los dañinos por su cuenta por un tiempo. La situación empeoró cuando los conejos comenzaron a entrar por los hoyos en las cercas. Finalmente, los granjeros tuvieron que pedir ayuda al gobierno y las autoridades tuvieron que intervenir. En 1932, se envió una unidad militar armada para luchar contra las aves. El primer batallón, que llegó en camiones, estaba equipado con ametralladoras e incluso artillería. Los propagandistas, esperando una rápida victoria, enviaron a un camarógrafo para filmar, y las plumas de emu fueron declaradas trofeos de antemano, ya que se usaban para hacer adornos de moda para sombreros. Sin embargo, el inicio de la operación coincidió con las lluvias prolongadas, lo que permitió a las aves reagruparse. Las lluvias solo se detuvieron después de un mes, cuando los ametralladores finalmente notaron la primera columna de emu. Las aves, al encontrarse con una emboscada mal organizada, se retiraron rápidamente y el fuego de la ametralladora fue ineficaz. Los soldados notaron que sería difícil lidiar con objetivos tan maniobrables. En los días siguientes, los militares se volvieron extremadamente brutales, montando ametralladoras en vehículos, intentando atrapar a las aves, pero sin éxito. En los primeros 6 días de combate, se utilizaron absurdamente 2.500 cartuchos, y el número de Estado Mayor del Ejército heridos apenas llegó a medio centenar. La capital estaba nerviosa, y tras los primeros fracasos, el ejército australiano retrocedió. Como si respondieran a un llamado, los avestruces se lanzaron a la siembra con un fervor redoblado. Los militares que regresaron continuaron persiguiendo a las emu hasta que el comandante en jefe fue llamado a rendir cuentas ante el gobierno. Informó que casi 1.000 aves fueron destruidas durante la operación, mientras que se dispararon alrededor de 10.000 balas. Es decir, se necesitaban al menos 10 balas por cada emu. Después de esta actuación, al ministro de Defensa George Pearce se le apodó el ministro de Defensa de las emu.
Los militares argumentaron que el denso plumaje enmascara las verdaderas dimensiones del cuerpo, por lo que es muy difícil acertar a las aves desafortunadas. Es sorprendente que las emu continuaran moviéndose rápidamente, incluso con heridas graves. En los periódicos y en la televisión se burlaban abiertamente de la gran guerra contra las emu y la gente se indignaba cada vez más. Los defensores de la naturaleza británicos comenzaron a organizar protestas contra la destrucción de las emu. Los principales ornitólogos del mundo llamaron a todo esto un intento de exterminio masivo de una especie de ave rara. En el Parlamento de Australia se interesaron en el gobierno si vale la pena rechazar la medalla para los participantes de esa guerra, y agregaron que los premios por derecho pertenecen a las emu que ganaron esta guerra. Los políticos estaban preocupados por quién debería pagar las municiones desperdiciadas, mientras que los pájaros continuaban atacando los cultivos. Y todo esto en el contexto de una crisis que se está agravando. Los granjeros desesperados sugirieron bombardear plaguicidas desde aviones, pero la idea fue rechazada. Por ende, los granjeros debieron encargarse ellos mismos del asunto. Después de llegar a un acuerdo con la compañía civil, las autoridades regionales declararon una alta recompensa por cada emu destruido. Luego se destruyeron muchas aves, pero también se perfeccionó la valla, por lo que la lucha terminó. Y para finales de los 90, los emus salvajes quedaron bajo protección estatal. Así se vería una película sobre este tema en la pantalla grande o en Netflix. Pero los emu, los cocodrilos de agua salada, los perros dingo y los canguros son solo una parte de los animales que se pueden encontrar en Australia, y francamente, no son la parte más peligrosa. Veamos qué criaturas pueden acechar al turista desprevenido. Flora Hostel. En Australia, incluso las plantas pueden ser una amenaza. Por ejemplo, tienes que pasar vivo por la araucaria, en Australia. En este concurso histórico, los pinos crecen frutos tan grandes que es normal caminar por los bosques locales con un casco en la cabeza. Los científicos han calculado que más de 2.000 plantas que se encuentran en Australia son tóxicas o venenosas. Encontraron este árbol de avestruz en algún lugar. Esta hermosa fruta, que recuerda a una granada, si se come, te causará parálisis, convulsiones e incluso la muerte. Todo se debe al venenoso estricnina que se encuentra en las semillas dentro de las frutas. Mientras la carpa rusa se convierte despiadadamente en plástico, su pariente australiano Gympie Gympie no jugará contigo. Y en lugar de quemaduras durante unas horas o días, como sucede con la ortiga común, organizará un espectáculo durante varios meses. Gympie Gympie se considera la planta más venenosa de Australia. Sus hojas peludas y suaves tienen forma de corazón y a primera vista parecen inofensivas, suaves espinas. Estas son las mismas agujas peligrosas. Son muy finas como el cabello y cada aguja tiene una toxina tan potente que hará que una persona se retuerza de dolor. Mes. Estas agujas son tan afiladas que se adhieren muy fuertemente y duraderamente a la piel. No siempre es posible eliminarlas por completo. Y mientras estén en el cuerpo, constantemente causarán un dolor infernal. Cuando tocas el lugar de la herida, si le cae agua o luz solar. Además, las espinas no se adhieren a la tierra, son muy ligeras y permanecen suspendidas en el aire cerca de la víctima. Así que una víctima desprevenida puede simplemente inhalar estos finos pelos y ni siquiera darse cuenta de inmediato de lo que está sucediendo. Solo habrá síntomas de dolor de muelas, estornudos, lagrimeo de ojos y nariz, tos fuerte, dolor de garganta y finalmente una severa reacción alérgica. Lo más interesante es que la zarigüeya australiana es una fuente de alimento para el filandro rojo, un pequeño canguro de unos 50 centímetros de altura. Durante la noche, el animal puede masticar toda la planta sin daño para su salud, ya que tiene inmunidad a las quemaduras. Estas pequeñas joyas dentro de las estructuras son en realidad los frutos de la planta más peligrosa, el ojo de cangrejo. El veneno que contiene actúa durante varios días después de entrar en el organismo y puede causar vómitos y diarrea con sangre. Sin atención médica oportuna, la persona sufrirá deshidratación severa, hipotensión, alucinaciones y ataques. Como resultado, la muerte a menudo ocurre debido al fallo del hígado o los riñones. Las pruebas médicas han demostrado que el arsénico es 30 veces más venenoso que el ricino
un veneno de guerra que las agencias de seguridad de varios países utilizan para sus operaciones sucias. La flora australiana es muy impredecible, como se mostró en la serie Bueno, espera con la manzana mágica. Aventuras similares te esperan si te pierdes y decides probar las frutas australianas. Por ejemplo, el jazmín amarillo puede causar una fuerte diarrea y el jugo agrio del árbol de mangle lechoso puede causar ceguera temporal. La hermosa lirio puede llevar a un terrible trastorno estomacal. La lista podría continuar indefinidamente. Podemos terminar la sección de flora con consejos de naturalistas australianos sobre cómo usar correctamente las plantas locales en la alimentación. Antes que nada, no comas las mismas plantas que las aves locales, porque nuestro sistema digestivo es diferente al de las aves. Tritura los tallos suaves o las hojas de las plantas que te rodean y elige la planta con el olor más suave. Aplica el jugo de esta planta en una pequeña área de piel, digamos en el pliegue del codo. Y si la piel no se enrojece ni sientes picazón, entonces prueba un poco de este jugo con la punta de la lengua. Luego espera unos minutos. Si sientes un ardor o quemazón en la boca, escupe la planta. Si esto no sucede, puedes masticarla, pero luego de todas formas, escúpela. Si después de unos minutos todavía te sientes bien, entonces puedes empezar a comer esta planta. Es preferible cocinarlo y consumirlo en cantidades mínimas para aliviar el hambre. Si después de 6 horas no te sientes mal, entonces puedes volver a comer esta planta. Parece que solo hay tantas instrucciones en los medicamentos humanos. No te pierdas en Australia. Las plantas australianas tienen una gran ventaja sobre otras formas de vida. Por lo general son estáticos y no intentan perseguirte, al menos por el momento. Pero si hablamos de vida, incluso no en la tierra, sino en el agua, y vida de pequeño tamaño, entonces ya puedes darte por perdido. Por ejemplo, el adolescente Sean Kenesi se convirtió en víctima de criaturas marinas desconocidas que le mordieron las piernas. Mientras se bañaba en la playa, el joven pensó que las pequeñas quemaduras en sus piernas estaban relacionadas con el agua fría. Cuando salió del agua y miró sus piernas, casi se desmaya. Resulta que pequeños organismos vivos habían estado mordiendo sus piernas. Al salir del agua, el chico notó que sus piernas estaban cubiertas de numerosas heridas sangrantes y se fue a casa. Como no pudieron detener el sangrado por sí mismos, los padres llevaron a su hijo al hospital, donde recibió atención médica. A pesar de que todo estaba bien con Sam, los especialistas pasaron mucho tiempo preguntándose quién lo había mordido. Los biólogos y médicos llegaron a la conclusión de que eran cangrejos, conocidos como piojos de mar, que llevan una vida parasitaria y se alimentan principalmente de las escamas de los peces y otros animales marinos. Pero hay una criatura aún más temible que vive en las costas de Australia y se considera una de las más mortíferas del mundo. Es la medusa Irukandji. La historia es tal que a finales del siglo XIX, las personas comenzaron a morir en masa en las playas de Queensland, y los niños eran los que más sufrían. La muerte llegó de repente, y los médicos que llegaron solo podían agitar las manos. Un paro cardíaco inesperado. Todas estas muertes se convirtieron en mitos y se adornaron con detalles inventados, de ahí viene el nombre. Los aborígenes australianos de la tribu Irukandji estaban convencidos de que todas las muertes eran causadas por un demonio que infligía un dolor insoportable a las personas. Todo cambió en 1955, cuando ocurrió otra muerte infantil repentina. El médico y biólogo australiano Hugo Flecker, al enterarse de la tragedia, ordenó a los rescatistas que tomaran redes y sacaran del agua toda la vida que pudiera estar cerca de la costa. Entre las algas, peces y camarones, Flecker, inesperadamente para él y para todo el mundo académico, encontró al culpable de esta y todas las anteriores misteriosas muertes infantiles. El asesino invisible y los demonios de Irukandji resultaron ser la previamente desconocida medusa. El científico clasificó la muestra como un representante de la orden de las medusas cúbicas. A diferencia de otras especies, este ejemplar tenía una forma cúbica en su campana, y desde cada esquina del cubo colgaba un pequeño racimo de tentáculos. En el laboratorio, Flecker colocó la medusa en un acuario y descubrió que era completamente transparente. El científico solo pudo verla de nuevo bajo una luz ultravioleta. En este caso, los residentes locales tenían razón, el asesino era realmente invisible. A diferencia de la medusa común, que flota tranquilamente en el océano de Cuba, esta medusa se mueve increíblemente rápido. De su cuerpo cuelgan 60 largos tentáculos que forman una red venenosa de hasta 4,5 metros de largo.
Al entrar en contacto con la víctima, millones de nematocitos, células especiales para la defensa y la caza, se disparan en el cuerpo del pez o del humano que accidentalmente se encuentra cerca. ¿Preguntarás por qué no se encontraron rastros de mordeduras en los cuerpos? Resulta que en estado de reposo, los tentáculos de la medusa no miden más de 15 centímetros de largo, pero en estado de caza, los tentáculos pueden aumentar varias veces hasta alcanzar los 4 o 5 metros completos. Si un nadador accidentalmente se encuentra bajo los tentáculos de una medusa cazadora, marcas vívidamente expresadas aparecen instantáneamente en su cuerpo. Pero si te encuentras con una medusa cubo llena, solo queda una marca de quemadura en el cuerpo. Pero esta pequeña quemadura es suficiente para matar. El veneno de esta medusa es un cóctel biológico, una pequeña cantidad de la cual puede matar fácilmente hasta 60 hombres adultos. Su composición incluye tetramina, que paraliza los nervios periféricos, talacina, que daña los vasos sanguíneos y apaga los pulmones, y hipnotoxina, que apaga el sistema nervioso. Incluso si una persona no muere inmediatamente después de ser quemada, todavía está prácticamente condenada. Aproximadamente 0 enteros y 400 miligramos por kilogramo de peso ya es una dosis mortal para un adulto, por lo que incluso el contacto accidental con las púas causa un dolor insoportable. En la playa de Queensland, incluso cuelgan un letrero especial que advierte sobre la posible aparición de medusas cúbicas en el agua desde octubre hasta marzo. Pero los habitantes de Queensland todavía quieren nadar, y los científicos han ideado un método seguro especialmente para ellos. Resulta que los pulpos, las medusas y los cangrejos no perciben la tela de nylon como algo vivo y simplemente no la pican. Los salvavidas de Queensland tomaron nota de esto y se equiparon con anillos de nylon, y el negocio aprovechó la idea y comenzó a producir trajes completos de nylon que cubren todo el cuerpo. Y hay mucho más que se puede decir sobre los animales australianos. Podemos hacerlo, ya tenemos el material. Comenten si les interesa y lo pondremos en marcha. Además del misterio del Outback en Australia, hay otro enigma en Internet, la pared en la Antártida, a la que regularmente van expediciones de investigadores y ninguno de ellos regresa. De hecho, también tenemos un episodio interesante sobre la Antártida. Recomendamos verlo si aún no lo han hecho.